La inspiradora transformación de la hija del millonario. Descubierto el mensaje que cambió todo. Valentina Ruiz, hija del multimillonario Alberto Ruiz, se encontraba atrapada en una jaula dorada. Su vida en el lujoso barrio de Polanco en Ciudad de México era un sueño que, a simple vista, cualquiera desearía. Un apartamento con vistas espectaculares, ropa de diseñador y fiestas glamorosas. Pero, cada vez que se miraba en el espejo, sentía un profundo vacío en su interior. Había algo que le faltaba, algo que no podía comprar. Ese algo lo encontró durante un fin de semana en San Martín, el pueblito donde su abuela había vivido. Al llegar, el aire fresco le acarició la piel y una alegría que nunca había sentido la envolvió. El color vibrante de las paredes de adobe, el canto de los pájaros y el sonido de las risas de los niños en la plaza la hicieron sentir viva. Allí conoció a Manuel, un joven agricultor con ojos chispeantes y una sonrisa que podía iluminar la noche más oscura. Él trabajaba arduamente en el campo, sus manos callosas contaban historias de esfuerzo y superación que Valentina jamás había presenciado. Cada tarde que pasaba con Manuel, cultivando maíz y riendo bajo el sol, Valentina experimentaba algo hermoso. Se daba cuenta de que su privilegio la había alejado del verdadero sentido de la vida. Las sonrisas de las familias en San Martín, su lucha diaria y su esperanza, la llenaban de un propósito que anhelaba. Pero tras cada encuentro, una batalla se libraba dentro de ella. Debía regresar a la lujosa vida que conocía o arriesgarlo todo por un mundo que sentía tan cercano pero tan ajeno. Al volver a Ciudad de México, el contraste era brutal. Su padre, Alberto, la miraba con decepción cuando le habló de sus planes en San Martín. «Tú no eres una de ellos, Valentina», le recriminó, su voz resonando como un trueno. Un escalofrío recorrió su espalda. Su mundo de comodidades se tambaleaba, y no sabía si estaba lista para afrontar las consecuencias de cambiar de dirección. La incomprensión y el rechazo de sus amigos también pesaban en su corazón. Pero en San Martín, Manuel y los demás la miraban con esperanza, lo que le daba más fuerza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con cada paso que daba, el eco de las palabras de su padre resonaba en su mente. La tormenta que se avecinaba en San Martín amenazaba con arrasar todo lo que intentaban construir. Valentina se sentía unida a esos seres que se esforzaban por sobrevivir. Se dio cuenta de que sus vidas estaban entrelazadas. A medida que la intensidad del clima aumentaba, su deseo de quedarse crecía aún más. En un momento de crisis, necesitaba tomar una decisión. Sería capaz de desafiar a su familia y abrazar su verdadero camino. El destino se acercaba, y un mensaje inesperado que cambiaría todo estaba por llegarle. Valentina estaba sentada en el borde de su cama, la vista de la ciudad iluminada a través de la ventana. Las luces titilaban como estrellas lejanas, y en su interior, un torrente de emociones la abrumaba. La vida que había llevado hasta ahora se sentía como un disfraz que ya no podía usar. Su corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y determinación. Pero, ¿acaso estaba lista para dar un salto al vacío? Fue entonces que su teléfono vibró, interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de Manuel. «Valentina, la tormenta se intensifica. La cosecha que hemos esperado puede perderse. Necesitamos ayuda». Las palabras sencillas le golpearon con fuerza. Su compromiso con el pueblo, con la gente que había descubierto una nueva forma de vida, no podía ser una simple idea pasajera. Sin pensarlo dos veces, Valentina tomó una decisión. No solo sería un apoyo moral. Era momento de actuar. Así que, en la madrugada, con el primer rayo de sol asomándose, tomó un vuelo hacia San Martín. En su corazón, sabía que no podía mirar atrás. Las risas, el amor y la lucha de aquel lugar le habían enseñado más que cualquier lección en su antiguo mundo dorado. Al llegar, el viento fresco la envolvió, y a su alrededor, el ambiente estaba cargado de preocupación. Las nubes grises se apoderaban del cielo, prometiendo un diluvio que podría arruinar sus esfuerzos. Ella corrió hacia Manuel, encontrándolo en el campo, empapado de sudor y preocupación. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó Valentina, su voz firme aunque su corazón estuviera tambaleándose. «Necesitamos asegurar la cosecha.
Todos vamos a unir fuerzas, pero necesitamos más manos, respondió Manuel, su mirada llena de esa chispa que contagiaba esperanza. No podemos dejar que todo lo que hemos trabajado se pierda. La noche cayó, y Valentina se unió al grupo de agricultores. Cada rayo de luz la llenaba de energía, cada risa compartida le daba fuerzas renovadas. Las familias se movían al unísono, organizando el trabajo, sus manos callosas trabajando en conjunto con la juventud de Valentina. No importaba el pasado, solo importaba el ahora. Mientras cavaba y recogía, Valentina sintió como sus viejos temores se desvanecían. Cada vez que miraba a su alrededor, veía la comunidad luchando por un sueño común, y eso la llenaba de un sentido de pertenencia. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no era el dinero, sino el amor y la solidaridad que experimentaba en cada momento compartido, pero justo cuando empezaron a recuperar la esperanza, una estruendosa ráfaga de viento se desató, seguida de un trueno que resonó como un mensaje ominoso. Las nubes se desplomaron, el agua comenzó a caer y el pánico se apoderó del campo. La fuerza de la tormenta era aterradora. Con cada gota, Valentina sintió que su tremenda determinación se confrontaba con la cruda realidad. Las risas se convirtieron en gritos, y Valentina vio a familias luchando contra lo inevitable. «Todos a cubrir las cosechas», gritó Manuel, y ella corrió a su lado. Un sentimiento profundo de responsabilidad llenó su pecho. En ese instante, comprendió que su lugar no era solo en el campo, sino con cada uno de ellos, protegiendo sus sueños de un futuro mejor. Mientras el viento aullaba, las ráfagas de lluvia transformaban el paisaje en un mar de caos. Valentina se aferró a Manuel, y juntos luchaban contra la naturaleza. Era un momento decisivo, una prueba de unión que definiría su camino, y antes de que la tormenta pudiera tragar todo, Valentina miró a los ojos de Manuel, preguntándose si a pesar de todo esto, su elección la llevaría a donde realmente pertenecía. Justo en ese instante, en medio del estruendo y el agua, un nuevo mensaje llegó a su teléfono. Un recordatorio de su vida anterior que podría cambiarlo todo una vez más. El sonido del teléfono rompió la tensión del caos, como un eco lejano que prometía respuestas y decisiones que Valentina no estaba segura de querer enfrentar. Con manos temblorosas, miró la pantalla. Era un mensaje de su padre: «Valentina, ha llegado el momento de regresar. Hay una oportunidad que no puedes dejar pasar». Las palabras retumbaron en su mente. ¿Oportunidad? Regresar. Cada letra era una carga que se sumaba a su ya abrumado corazón. Mientras el viento se arremolinaba alrededor de ella, se sintió un momento perdida entre dos mundos. Por un lado, la llamada de su antigua vida, llena de lujos y promesas. Por otro, el abrazo cálido de San Martín, donde la gente luchaba cada día por lo que creían justo. La tormenta al exterior era nada comparada con la tormenta interna que ahora se desataba en su pecho. «Valentina, necesitamos tu ayuda aquí, concentrémonos», gritó Manuel, sacándola de su trance. Mirándole a los ojos, vio la preocupación, pero también esa chispa que siempre había despertado algo en ella. «Tienes razón», respondió, aunque sus pensamientos estaban divididos. No era el momento de dudar. La comunidad la necesitaba. «Vengan, hay que organizarnos», dijo con voz firme, tratando de rechazar lo que el mensaje implicaba. Así que con determinación, corrió hacia el grupo, acatando su nuevo llamado. Juntos, levantaron lonas y tarimas improvisadas, formando una barrera contra las gotas que caían como flechas. La lluvia empapaba sus cuerpos, pero el ardor por proteger la cosecha los mantenía en movimiento. Mientras luchaban contra la tormenta, Valentina sintió que esos momentos eran más que una simple prueba climática, eran una declaración de su identidad. Cada sonrisa, cada palabra de aliento de sus compañeros resonaba en su corazón con más fuerza que el trueno que retumbaba en el cielo. Ella no era solo Valentina, la hija del millonario, sino Valentina de San Martín, una mujer dispuesta a arriesgarlo todo por los sueños de una comunidad. A medida que la noche avanzaba, el viento comenzó a calmarse, pero el daño ya había sido hecho. Las tierras, el sudor y la esperanza se entremezclaron con el barro. Exhausta, Valentina se sentó en un costado, mirando las caras cansadas pero decididas que la rodeaban. Las manos de los agricultores, llenas de marcas y callos, eran testimonio de una vida dedicada al trabajo duro. ¿Estás bien?, le preguntó Manuel, acercándose con preocupación. Ella asintió, pero sabía que había más en juego de lo que podía verbalizar. «Manuel, recibí un mensaje de mi padre. Quiere que regrese a la ciudad», confesó, sintiendo el nudo en su garganta. Miró a su alrededor,
buscando respuestas en los rostros de quienes luchaban por su futuro. No sé qué hacer, quizá ese futuro que te piden no es lo que realmente necesitas, dijo él, poniendo una mano en su hombro. A veces, las decisiones más difíciles son las que más nos definen. Sus palabras calaron hondo en Valentina. Ahí, entre el desorden y la desolación, entendió que su elección debía basarse en lo que su corazón realmente anhelaba. Pero también sabía que el mensaje de su padre se cernía sobre ella como un peso que no podía ignorar. Cuando finalmente se levantó, el viento comenzó a amainar y una quietud extraña llenó el aire. La comunidad se detuvo un instante, como si el mundo entero contuviera la respiración. Con la mirada de todos sobre ella, Valentina sintió la importancia del momento. Vamos a recuperarnos, dijo en voz alta, decidida, mientras se limpiaba el lodo de las manos. No importar lo que pase, lo haré por ustedes. Pero dentro de ella, una pregunta se encendía: ¿daría el salto hacia una vida nueva, o se aferraría a la esperanza que había encontrado en el campo? Al son de los murmullos y los pasos que comenzaban a moverse de nuevo, Valentina sintió que su futuro dependía de una decisión inminente. Y en ese instante, una respuesta resuena en su mente como un golpe en el pecho. El siguiente mensaje que llegaría podría definir todo. Las primeras luces del amanecer se filtraron entre las nubes dispersas, revelando un cielo aún enlutado, pero con destellos de esperanza. Valentina se incorporó, sintiendo el frío del barro aún adherido a su piel. El golpe de la tormenta había dejado cicatrices, pero la comunidad se movía juntos, como un organismo vivo palpando la realidad. Escuchen, necesitamos un plan, dijo Valentina, alzando la voz sobre los murmullos que comenzaban a formar. Sus compañeros se giraron hacia ella, algunos con los rostros cansados, pero todos con la chispa de determinación aún ardiente. Cada mirada era un recordatorio de por qué había decidido quedarse. Si seguimos juntos, podemos restaurar esto. Con cada palabra, sentía como la energía fluía de su interior hacia el grupo. Manuel fue el primero en responder. Tienes razón, Valentina. Pero no solo necesitamos un plan, necesitamos unir nuestras fuerzas. La tierra es dura, pero este lugar tiene un espíritu que no se puede romper. Era como si cada palabra de él encendiera un fuego en su propio pecho. Juntos comenzaron a recomponer lo que la tormenta había deshecho. Formaron comités, compartieron responsabilidades y risas, cada golpe de herramientas resonando como un canto de resistencia. Valentina se sentía viva, completa. Pero a medida que la luz del día iluminaba su labor, el peso del mensaje de su padre persistía en sus pensamientos, como un eco que no podía callar. Durante la pausa para el almuerzo, se sentaron en círculo, compartiendo un banquete frugal, pero lleno de sabor y alegría. Valentina observó cómo sus ojos se iluminaban al hablar de sus sueños, sus luchas y sus esperanzas. La conversación fluía, salpicando historias de abuelos trabajadoras, tierras benditas y un futuro que todos estaban listos para luchar. En ese momento, la hija del millonario se sintió más conectada con la tierra y su gente que nunca. Sin embargo, un golpe de viento trajo consigo recuerdos de su vida anterior. La aparición del lujoso hotel donde había pasado tantos años, la silueta de su padre acechando cada decisión. Todo lo que ella había tratado de dejar atrás regresaba en su mente, desdibujando la claridad de su nueva realidad. ¿Qué piensas, Valentina?, le preguntó una voz al costado. Era Clara, una mujer mayor con ojos llenos de sabiduría. Te vemos brillar aquí, pero es evidente que partes de ti aún están en la ciudad. Estoy en un dilema, contestó Valentina, sintiendo la verdad en cada palabra. Mi padre quiere que regrese. Me habla de oportunidades que quizás nunca he considerado. Pero aquí siento que todo tiene un propósito. Clara sonrió, como si reconociera la batalla que había rumiado en la mente de Valentina. A veces, las oportunidades más brillantes se encuentran donde nunca imaginaste buscarlas. Escucha a tu corazón. Pero no olvides que siempre será tu decisión. Valentina asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Poco a poco se levantó y volvió a la tarea, pero la inquietud seguía en su corazón. Un eco constante de dos caminos girando en su camino, y en la unión de ambas, el futuro parecía brillar. Al final de la jornada, con el sol comenzando a ocultarse tras el horizonte, una nueva notificación iluminó la pantalla de su celular. Valentina, necesitamos hablar urgentemente. Es sobre tu madre. El corazón de Valentina se detuvo, el miedo y la incertidumbre regresando a su pecho. ¿Qué podría significar esto? ¿Cambiaría todo de nuevo? Solo pudo mirar a sus compañeros,
sintiendo el peso de la decisión que aún no había tomado. Se dio cuenta de que el próximo mensaje podría ser el verdadero punto de quiebre. Su vida pendía de un hilo, la distancia y el amor. La noche se cernía sobre San Martín, y mientras la comunidad seguía trabajando a su lado, Valentina supo que su desafío solo había comenzado. Valentina permaneció quieta por un momento, la pantalla de su celular parpadeando como un faro en la penumbra. El aire alrededor se sentía pesado, como si cada respiro que tomaba fuera un paso más hacia una decisión que podría destruir todo lo que había construido en San Martín. Con el corazón retumbando en su pecho, apuntó a su padre en la lista de contactos. La voz de Manuel la sacó de su trance. ¿Todo bien, Valentina?, él preguntó, preocupándose al ver la palidez en su rostro. Ella se forzó a sonreír, pero el gesto no logró ocultar la tormenta que se desataba dentro de ella. Solo, un mensaje de casa, contestó, ladeando la cabeza mientras se sentaba en la tierra húmeda. La comunidad seguía trabajando, la verdad de su vida antigua aún pesando en su corazón. ¿Qué quería su padre? ¿Por qué ahora? No era la primera vez que recibía noticias de él, siempre había sido una voz distante, pero esta vez sonaba diferente, más grave. Manuel se acercó un poco más, inclinándose hacia ella. Si necesitas hablar, aquí estamos. Todos estamos deseando que sepas que no estás sola. Valentina respiró hondo, buscando sus palabras. Mi madre. Sus ojos se llenaron de lágrimas pensando en ella, en su sonrisa amable y en los consejos que siempre le daba. Mi padre quiere que regrese. Dice que mi madre está enferma. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las risas y los murmullos de la comunidad se desvanecieron, y Valentina sintió como todo se detenía por un instante. ¿Y si llegas a perderla? Manuel preguntó, su voz suave pero firme. Era evidente que todos en el círculo la miraban. Los ojos inquietos de Clara se asomaban entre la multitud, llenos de preocupación y amor. Sí, pero ¿y si regreso y todo se desmorona aquí? Valentina se pasó las manos por la cara, sintiéndose atrapada entre dos mundos. Siento que este es un lugar al que pertenezco y sin embargo, mi madre me necesita. Valentina, no tienes que decidir ahora, intervino Clara. Puedes organizar esto. Tendrá que ser un viaje donde puedas equilibrar lo que debes hacer. Tu camino hacia su sanación también podría ser una sanación para ti. La mayor parte de la tarde transcurrió mientras Valentina luchaba entre la decisión de abandonar a su nueva familia por la que había encontrado un sentido de propósito. Observó cómo los demás trabajaban, sus rostros sonrojados, el sudor cayendo como pequeños chaparrones sobre la tierra. Se dio cuenta de lo que había edificado aquí, de las amistades sinceras, de la conexión con la tierra, que era más profunda que cualquier cosa que hubiera supuesto pudiera existir. Con cada rayo de sol que se descolgaba del cielo, la tristeza se profundizaba. Su madre, la imagen de la que había sido, la esposa perfecta, la mujer fuerte en su vida de ricos, ya no parecía la gran figura de antes, sino una persona vulnerable que realmente la necesitaba. Y, por el otro lado, ¿qué pasaría con los sueños de la comunidad? ¿Iban a disolverse al igual que las sombras al caer la noche? Valentina levantó la vista y se encontró con los ojos de Manuel. Había valor en su mirada, una comprensión que la hizo sentir acompañada. Era momento de reconciliarse con esa batalla interna. Con el corazón latiendo con fuerza, dijo, necesito hablar con mi madre. Debo ver cómo está. Se dio cuenta de que el camino que elegiría sería también una manera de reconectar con su identidad. Al tomar el teléfono, sintió que el aire se volvía más ligero. Aunque se sentía dividida, la certeza comenzaba a afianzarse en su ser. Sin embargo, en la parte más oscura de su mente, la ansiedad del futuro por venir la acechaba. Luego de marcar el número, una voz familiar surgió del otro lado. Pero, antes de que pudiera hablar, un grito desgarrador interrumpió su conexión. Valentina. Valentina, ven rápido. La desesperación en la voz de Manuel heló su sangre. ¿Qué sucedió? Preguntó con los ojos desorbitados. Sin esperar respuesta, empezó a correr hacia el sonido, su mente ya temiendo lo peor. Había aprendido a construir puentes en sus relaciones aquí, pero ahora se enfrentaba a un abismo que necesitaba cruzar con urgencia. Las sombras de la noche comenzaban a cernirse sobre la comunidad, y Valentina supo que la prueba de su destino estaba a punto de comenzar. El grito resonaba en los oídos de Valentina, un eco de pánico que la empujaba hacia adelante. El corazón se le aceleraba mientras sus piernas, como si actuaran por su cuenta,
la llevaban a través de la comunidad. Las luces de las linternas comenzaban a encenderse, dispersando sombras que habían comenzado a hacerse familiares. El aire estaba impregnado con el misterio de la incertidumbre, y cada paso que daba la acercaba a un destino desconocido. Al llegar al pequeño claro donde se había reunido el grupo, una imagen impactante la detuvo en seco. Clara, la mujer que siempre había sido su apoyo, yacía en el suelo, asida de una pierna ensangrentada. A su alrededor, un par de hombres intentaban estabilizarla. El corazón de Valentina se hundió al ver su rostro, pálido y lleno de dolor. «Clara», gritó, acercándose mientras la preocupación la inundaba. «Se cayó», interrumpió Manuel, su voz temblorosa. «Estábamos recogiendo leña cuando se tropezó, no sé qué hacer». Las lágrimas empezaban a acumularse en sus ojos, y Valentina se dio cuenta de que había algo más que solo una herida física. «Necesitamos llevarla al hospital», dijo Valentina, en un tono que intentaba mostrar calma, aunque su mundo interior se sentía como un torbellino. En ese momento, comprendió que su madre no era la única persona que necesitaba ser rescatada. Clara había dado tanto por la comunidad, y ahora sufría en un momento crucial. «Aquí no hay tiempo para perder», dijo uno de los otros hombres, tratando de movilizar al grupo. «Si nos dividimos, podemos conseguir ayuda más rápido». Todos asintieron, pero Valentina era incapaz de apartar la vista de Clara. La idea de dejar a su amiga sola en ese estado la llenaba de desasosiego. Manuel, notando su angustia, se acercó a ella con confianza. «Estaré contigo, Valentina. Vamos a salir de aquí y regresaremos por ella. No podemos dejarla aquí. Tu padre puede esperar unos minutos más». Valentina sintió una punzada de conflicto en su interior. La llamada que había recibido, la decisión de regresar a casa, todo estaba girando a su alrededor como un huracán. Pero, al mirar a Manuel y los rostros preocupados de quienes habían llegado a querer, una parte de su ser se reafirmó, este era su hogar también. «Está bien», dijo, con una determinación dulcemente teñida de dolor. «Vamos a llevar a Clara al hospital». Juntos, levantaron a Clara, su cuerpo frágil y dolorido recostado sobre los hombros de Manuel y otros. Valentina caminó a su lado, sosteniendo su mano, sus dedos apretando en busca de alguna fuerza compartida. El mundo parecía desvanecerse a su alrededor, todo lo que importaba era ayudar a su amiga. Mientras avanzaban apresuradamente en la dirección del camino, la oscuridad parecía engullirlos a cada paso. Sin embargo, Valentina descubrió que la llanura oscura solo hacía resplandecer más intensamente las luces que iluminaban sus corazones. La comunidad unida en una sola voz resonaba en su mente. «Estás fuerte, Clara», murmuró Valentina. «Vamos a salir de esta, te lo prometo». La voz de su madre, invocada por un sentimiento de esperanza a través de la distancia, le susurró que la vida seguía, que las luchas se compartían y que el amor no se quebraba. Finalmente, cuando llegaron a la carretera, un coche se detuvo, su luz proyectándose sobre ellos. Valentina notó que su vida cambiaba en ese instante, al igual que su visión de lo que realmente significaba ser parte de esta comunidad. La decisión que había temido tomar empezaba a hacerse más clara. «El hospital está cerca». «Vamos», gritó uno de los pasantes, y casi como si hubiera liberado un nuevo impulso, corrieron hacia el vehículo, Clara en brazos. Al alcanzar el coche, el mundo parece que giró de nuevo. Pero lo que no sabía Valentina era que este evento sería solo el principio de una serie de revelaciones que abrirían las puertas de su nuevo destino. Mientras la urgencia las envolvía, su celular vibró en su bolsillo. «¿Qué es ahora?», pensó, sintiendo que la ansiedad la golpeaba otra vez. Se detuvo un segundo para revisar la pantalla. Era un mensaje de su padre, y solo una frase bastaba para despertar en ella un nuevo tumulto: «Necesito hablarte, sobre tu madre». El aire se tornó pesado de nuevo, pero esta vez, Valentina sentía que estaba lista para enfrentar las verdades ocultas, sin saber que el paso que estaba por dar podría cambiar no solo su vida, sino también la de toda su comunidad. El coche avanzó velozmente por el camino. Cada bache y cada curveo era una prueba a la que Valentina se aferraba, mientras mantenía la mano de Clara entre las suyas. La mirada de su amiga se tornaba cada vez más lejana, y las palabras de calma que murmuraba se volvían ecos en su mente. «Vamos a salir de esta». Pero la certeza empezaba a desvanecerse, sustituida por un pálpito de terror que se instalaba en su pecho. «¿Qué le pasó?», preguntó un hombre que iba conduciendo, sus manos plenas de sudor en el volante, mientras se dirigían al hospital. Los otros pasaron miradas nerviosas, y Valentina sintió que un manto de incomprensión empezaba a girar entre ellos.
Se cayó, murmuró Manuel, que iba a su lado. No sé si rompió algo o no estaba prestando atención. La culpa lo invadía y Valentina se dio cuenta de que todos estaban sintiendo el peso de aquella tragedia. Las luces intermitentes del hospital aparecieron como un faro en la penumbra, pero a pesar de la soledad que las rodeaba, Valentina finalmente sintió una tenue esperanza. En cuanto llegaron, el grupo se movilizó rápidamente, se abrieron las puertas y Clara fue llevada en brazos hacia adentro mientras Valentina corría justo detrás, nerviosa y agitada. «Clara», gritó, intentando hacerse escuchar sobre los gritos y murmullos del lugar. Pero ya no veía a su amiga. Unos médicos llevaban a Clara a una habitación, y Valentina sintió que algo quebrarse dentro de ella. Era el dolor de un alma que veía a su ser querido alejarse, quizás de forma irreversible. «Necesitamos que te alejes, no puedes estar aquí», una enfermera le advirtió mientras la guiaba hacia la sala de espera. Valentina miró a Manuel, quien le apretó la mano, una conexión silenciosa que ofrecía un poco de consuelo en medio del caos. Bajo la presión de la incertidumbre, el mensaje de su padre seguía retumbando en su mente. Necesitaba hablarle, sobre su madre. ¿Qué querrá decir?, se cuestionó Valentina. Una perturbación crecía en su interior, como una tormenta por desatar. Había escapado de su vida para regresar a ayudar, para sacar del peligro a su madre y la situación ahora parecía desbordarse, centrifugando las emociones que había mantenido tanto tiempo en silencio. En medio de la espera, el ambiente se tornaba cada vez más pesado. Las risas de los niños y las conversaciones de otros pacientes parecían burlarse de su angustia. Era entonces cuando Valentina decidió que no podría esperar más. Tenía que enfrentarse a su eterno miedo, la verdad sobre su madre. «Voy a llamarle», dijo Valentina de repente, mirando a Manuel a los ojos con firmeza. «No puedo seguir ignorando esto». Su voz sonó más convencida de lo que se sentía por dentro, pero su determinación la empujaba hacia adelante. Manuel asintió, pero su rostro estaba lleno de preocupación. «Valentina, ¿estás segura? ¿Y si te dice algo que no quieres escuchar?» «Lo sé», respondió. «Pero no puedo vivir en la sombra. Necesito saber». Y así, se apartó un poco del grupo, buscando un rincón tranquilo mientras su pulso latía con fuerza. Se sentía atrapada entre dos mundos, la luz que representaba su nueva comunidad y la oscuridad que amenazaba con tragarse sus recuerdos. Con un temblor en la mano, enviaba un mensaje a su padre. «¿Qué pasa?» «Estoy aquí». Cuando las letras empezaron a aparecer en la pantalla, su respiración se volvió irregular, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Apenas terminó de escribir, un grito resonante interrumpió la calma momentánea de la sala. Valentina giró rápidamente, su corazón dejó de latir por un instante, anticipando una nueva ola de desesperación que se arremolinaba como un torrente. ¿Qué podría significar esto? ¿Era otro mal presagio? El miedo y la certeza de que su mundo nunca volvería a ser el mismo la envolvieron mientras la enfermera regresaba. Su rostro era sombrío. «¿Quién es Valentina?», preguntó la enfermera, y en ese instante, el silencio se cortó como vidrio. Se giró, preparándose para recibir la noticia que cambiaría todo de nuevo. Valentina sintió que el aire le faltaba cuando la enfermera la miró. Los murmullos a su alrededor se desvanecieron como si todo el ruido del mundo se hubiera concentrado en esa sola pregunta. La sala de espera, llena de rostros cansados y preocupados, se tornó borrosa. «Soy yo», logró responder, su voz temblorosa. «¿Qué sucede? ¿Qué le pasó a Clara?». La enfermera la observó con ojos comprensivos, como si ya hubiera dado la noticia a demasiadas personas antes de ella. «Estamos tratando de estabilizarla. Su lesión no es menor. Necesitamos que se prepare para lo que pueda venir». Esas palabras la golpearon como un martillo. «¿Qué significa eso? ¿Está en peligro?». Valentina se sintió caer al fondo de un abismo, la desesperación elevándose como un tsunami. «Estamos haciendo todo lo posible. Solo necesitamos que tenga paciencia», dijo la enfermera, inclinándose ligeramente. Su voz no solo era un consuelo, sino una forma de proteger a Valentina de la verdad que aún no estaba lista para enfrentar. Valentina sintió como si las paredes se cerraran a su alrededor. Aún así, no podía permitir que el pánico la dominara. Tenía que ser fuerte. Clara lo necesitaba. Pero su mente divagó hacia su madre, hacia los secretos que había dejado atrás. Había decidido enfrentarse a uno de los mayores fantasmas de su vida, y ahora, la incertidumbre la consumía. Tomó aire y se apartó un poco. Buscó a Manuel,
quien aguardaba ansiosamente, su expresión reflejando una mezcla de preocupación y apoyo. Voy a salir, le dijo rápidamente. Necesito aclarar mi mente. Él la miró, y aunque su rostro mostraba duda, también confianza. Está bien. Te espero aquí. Valentina salió al pasillo, buscando la calma en medio del caos. La luz fría del hospital la envolvió mientras se alejaba de la zona de emergencia. A cada paso, la tensión en su pecho aumentaba. A su mente ya torturada se le unía la sombra de su madre. El mensaje que había enviado aún no era respondido, y el temor a lo desconocido crecía. Mientras caminaba, sus pensamientos giraban en torno a lo que podría ocurrir si su padre respondía. Valentina, tu madre. Las palabras de su padre aún pesaban como una losa. ¿Qué pasaría si la realidad que había decidido ignorar finalmente le tocaba la puerta? Decidida, sacó el teléfono una vez más y lo miró. Debía estar lista para cualquier cosa. Con un pulso aterrado, buscó el mensaje que había enviado y comenzó a escribir. ¿Está mi madre bien? Por favor, respóndeme, necesito saber. Pulsó enviar y sintió una caída en su estómago. En ese momento, una notificación luminosa iluminó la pantalla. Era un mensaje de su padre. Valentina, ven a casa. Necesitamos hablar. Es urgente. El tiempo se detuvo. Su cuerpo se sintió como una marioneta cuyos hilos habían sido cortados. ¿Qué significa esto?, se preguntó. Una mezcla de miedo y determinación la inundó. Valentina supo que no podía regresar a la casa de su infancia sin enfrentar finalmente sus demonios. Pero antes de que pudiera procesar sus emociones, las puertas del hospital se abrieron de par en par. Una ambulancia llegó con sirenas aullando, y en ella, una nueva urgencia se presentó. El entorno cobró vida de nuevo, sus gentes se movieron con prisa y alboroto. Clara, gritó, su voz resonando entre los gritos y el bullicio. Pero lo que vio la dejó helada. Un grupo de paramédicos sacaba una camilla, y el corazón de Valentina se detuvo. ¿Era posible que Clara estuviera en esa camilla? Cruzando los dedos, se acercó, dispuesta a desafiar su propio terror. La verdad la esperaba, y no podía dar marcha atrás. La realidad estaba a punto de estallarle en la cara, y Valentina ya sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. En ese instante, también comprendió que, al igual que Clara, era tiempo de enfrentar su propia herida. Valentina, ven aquí. La voz de Manuel la interrumpió, un grito que llevaba una mezcla de alarma y esperanza. Ella giró. Justo en ese momento, vislumbró a alguien conocido al final del pasillo, su madre, con un rostro pálido y lleno de incertidumbre. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que la vio? ¿Y por qué, por el amor a Dios, estaba allí ahora? La montaña rusa emocional estaba a punto de descarrilar. El silencio de Valentina se llenó de ecos. La figura de su madre, flaca y vulnerable, parecía sacada de un recuerdo distante. A medida que su madre se acercaba, el rostro de Valentina se endureció, un reflejo de la valentía que había acumulado en los últimos días. La mujer que alguna vez había sido su refugio ahora parecía un misterio rodeado de sombras, y esas sombras eran recuerdos que Valentina había querido olvidar. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz casi un susurro, cargada de emociones contradictorias. Parte de ella quería abrazarla, otra parte sentía rechazo. Su madre levantó la mirada, y Valentina se encontró atrapada en esos ojos que un día fueron su hogar. Vine a ver a Clara, respondió su madre, titubeando. He estado monitoreando la situación. Supe que estaba aquí, y necesitaba saber que estaba bien. La respuesta la golpeó. Clara, su amiga, su confidente, había sido llevada a la sala de emergencias, y aquí estaba su madre, en el lugar menos esperado. Una oleada de emociones la envolvió. ¿Cómo podía estar allí, después de tanto tiempo? Valentina no sabía si sentir alivio o rabia. Ahora decí desaparecer, soltó, la frustración estallando como un volcán. Te di la oportunidad de ser parte de mi vida, y elegiste quedarte en el pasado. El rostro de su madre se contrajo, como si las palabras de Valentina fueran puñaladas. No solo he estado ausente, Valentina. He luchado por comprenderme a mí misma. Lo siento, no quiero escuchar más excusas, respondió ella, sintiendo que cada palabra era un paso más hacia el abismo emocional que la acechaba. Lo importante ahora es Clara. Necesito saber que está bien. No sé si puedo manejar tenerte aquí.
Su madre se detuvo, los ojos llenos de lágrimas. Yo tampoco sé cómo manejar esto, pero te prometo que no quiero perderte otra vez. Ya he perdido demasiado. Valentina sintió que la dureza se desmoronaba en su pecho. Pero las imágenes de la camilla, el sonido de las sirenas, todo seguía ahí, recordándole la fragilidad de su entorno. No estoy lista para esto, murmuró, más para sí misma que para su madre. Entiendo. Pero, por favor. Si hay una oportunidad de recuperar lo que hemos perdido, quiero intentarlo. Las palabras de su madre colisionaron con la realidad que la rodeaba. Justo en ese momento, un médico apareció, con el rostro serio. Estamos haciendo todo lo posible por estabilizar a Clara. Necesitamos de su familia para tomar algunas decisiones, anunció. Valentina sintió que el mundo se detenía. ¿Decisiones? ¿Qué tipo de decisiones? La inquietud la consumió, ahogando el conflicto que había comenzado a florecer entre ella y su madre. Su estado es crítico. Necesitamos su consentimiento para proceder con un tratamiento. La voz del médico era clara, pero las palabras le resultaron borrosas. Valentina se sintió arrastrada por la marea de decisiones que no estaba lista para tomar. Miró a su madre y luego a Manuel, que se acercaba lentamente, con una expresión de apoyo. En ese instante, se percató de que mientras Clara luchaba por su vida, podía perder a todos los demás a su alrededor, incluidos sus propios demonios. Está bien, exhaló con determinación, dejando a un lado su ira y enfocándose en lo que realmente importaba. Dame un momento con mi madre. Mientras el médico se retiraba, Valentina tomó la mano de su madre, sintiendo una conexión que había estado dormida por demasiado tiempo. Si vamos a hacer esto tenemos que ser honestas la una con la otra. Todo lo bueno y lo malo. Un ligero asentimiento por parte de su madre fue suficiente. Era un comienzo, una chispa de esperanza en un mar de incertidumbres. Pero justo cuando Valentina pensó que podía encontrar un camino en la oscuridad, el sonido del descensor volvió a saturar el aire, interrumpiendo su momento. Mamá, fue todo lo que pudo pensar mientras alguien más se acercaba, un hombre alto y de mirada penetrante, a quien no había visto en años. La figura la miraba como si tratara de reconocerla entre la multitud. Valentina, dijo con voz firme. Soy yo, tu padre. He venido a buscarte. La montaña rusa emocional estaba a punto de descarrilar nuevamente. Valentina miró atónita a su padre, su corazón latiendo con fuerza, la confusión y la rabia burbujeando en su interior. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había tenido que confrontar a Alberto, un hombre que había sido una figura distante y autoritaria en su vida. ¿Qué haces aquí?, le preguntó, su voz salió más dura de lo que pretendía. Su madre, llena de incertidumbre, observaba con los ojos abiertos como platos. Valentina, necesito hablar contigo, insistió Alberto, ignorando la tensión palpable entre madre e hija. Tu madre está aquí por Clara, yo lo sé. He oído lo que ha pasado y he venido ¿para qué? Para darme más órdenes, como siempre, interrumpió Valentina, sintiendo la frustración llenarla. Primero me dejas sola y ahora apareces para decirme lo que tengo que hacer. Esto no es un juego. Alberto respiró hondo, como si cada palabra le pesara. Sus ojos se suavizaron cuando se dirigió a Clara. Siento mucho lo que ha pasado. Haré lo que necesiten. Solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que sea que necesiten. Valentina sintió un torbellino de sensaciones. ¿Cómo podía estar allí ahora y demandar su presencia? Sin embargo, en medio de la confusión, la verdad era clara, Clara los necesitaba a todos juntos. Este no era el momento ni el lugar para abrir viejas heridas. Clara está en peligro, dijo Valentina, apretando los puños. No podemos perder más tiempo discutiendo por lo que pasó entre nosotros. Necesitamos saber qué hacer, si lo vas a hacer, tienes que apoyar nuestra decisión. La mirada de Alberto se llenó de dolor, pero también de determinación. Entiendo. Haremos lo mejor por ella. Eso es lo único que importa en este momento. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Los murmullos de los demás se desvanecieron, y Valentina sintió que su corazón se ablandaba levemente. Tal vez su padre, por fin, estaba dispuesto a poner de lado su orgullo por el bien de alguien a quien ambos amaban. Mientras Valentina se dirigía hacia la sala de espera con su madre, vio cómo la comunidad había comenzado a unirse. Todos estaban esperando, sosteniendo la esperanza de que Clara saliera de ello.
El impacto de la tormenta había sido profundo, y a cada instante que pasaba, Valentina comprendía que, a pesar de las tormentas de su vida, el amor que los unía siempre podía brillar más allá de la oscuridad. La tensión todavía burbujeaba entre ella y su madre. Era un camino lleno de espinas el que debían recorrer, pero estaba lista para enfrentar aquello. Si Clara logra salir de esto, quiero que sepas que estoy dispuesta a escucharte. Su madre asintió lentamente, las lágrimas brotando de sus ojos. Yo también. No deseo perderte de nuevo. Las puertas del quirófano se abrieron con un chirrido y un médico salió, su rostro reflejando seriedad. Clara está estable, pero la próxima hora es crítica. Necesitamos que estén aquí. Valentina sintió que su corazón se encogía. La lucha por la vida de Clara era más que una simple batalla médica. Era un símbolo del nuevo comienzo que todos esperaban. Con su mano temblando, Valentina tomó a su madre y su padre de la mano. Aquella era su familia, a pesar de todo. Estamos juntos en esto, ¿lo entienden? Los tres asintieron, el dolor y la esperanza colaborando en un mismo latido. Esa unidad era el primer paso hacia el perdón y la reconciliación. Todo era incierto, pero si Clara podía mantener el rumbo, ellos también podrían. En el fondo de su corazón, Valentina supo que la verdadera transformación no llegaría solo por cambiar de escenario o de circunstancias. Era una lucha constante que requeriría amor, valentía y la decisión de mirar hacia adelante en lugar de aferrarse al pasado. A medida que el tiempo pasaba y la comunidad se unía en torno a Clara, Valentina vio un sinfín de posibilidades ante ella. El amor y el apoyo se entrelazaban. La vida, como una cosecha en espera, estaba a punto de florecer nuevamente. Finalmente, cuando el médico volvió a la sala, su rostro se iluminó. Clara había mejorado. Estamos confiados en que saldrá adelante, anunció, y el susurro de alivio llenó el espacio. Valentina, con la mano de su madre y su padre aún aferrados, sintió que la fuerza del amor podía superar cualquier tormenta. En ese instante, entendió que la unión fue siempre el objetivo. A partir de ahora, enfrentaría lo que viniera con la fuerza de su comunidad, de su familia, y sobre todo, de su nueva realidad. Mientras los abrazos y las sonrisas comenzaron a reemplazar las lágrimas, Valentina supo que su viaje apenas comenzaba. Era tiempo de sanar, de crecer y de construir un nuevo camino donde el amor siempre fuera la brújula que guiara a su corazón. No había más incertidumbres, solo promesas de un futuro lleno de esperanza. Si esta historia te inspiró, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo para que nunca te pierdas una historia como esta. Deja un like ahora, porque cada pequeño gesto alimenta el algoritmo y nos ayuda a crecer. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, queremos saber cómo te impactó. Y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir.